Bueno, le vamos a dar continuidad entonces a esta segunda jornada dentro del marco de los encuentros de los 10 años de la Fundación Federalismo y Libertad. Vamos a iniciar con el segmento Latinoamérica y Argentina, desafíos y oportunidades. Para esta charla, para esta ponencia, contamos con María José Romano Boscarino, es directora de Políticas Públicas de la Fundación Federalismo y Libertad y va a ser quien va a moderar esta ponencia, que cuenta con la presencia de Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de la Nación, y con Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. La ponencia se llama Argentina, debate en torno a planes de estabilización. Buenas tardes a todos. Para mí es un enorme desafío moderar este panel con figuras tan importantes de la historia económica y política de nuestro país. Gracias, Alfonso, gracias, Domingo, por estar aquí presentes, acompañándonos en este momento tan emblemático para la Fundación y por acompañarnos siempre. Un gran gusto. Argentina vive tiempos muy delicados, en lo económico, en lo político, en lo social, que nos obliga a pensar seriamente estas discusiones que necesitamos tener en torno a las soluciones a los problemas que nos aquejan. Lamentablemente nos acostumbramos a vivir en crisis permanentes, en donde lo político y lo económico parecen no encontrar un rumbo. Por eso creo de una suprema importancia tener esta conversación con ustedes, por su experiencia, por sus perspectivas, por sus conocimientos. Y el desafío es que nos atrevamos a mirar el pasado, pero en el marco de los aprendizajes que nos deja esta historia vivida, entender el presente, el estado de situación que nos caracteriza, pero por sobre todas las cosas, plantearnos de cara al futuro, cómo usamos esa experiencia, cómo analizamos este presente y cómo construimos y generamos a través de esta discusión un aporte para pensar esas soluciones que necesitamos. Así que voy a empezar con una pregunta disparadora que va para Alfonso. Ante un auditorio que es bastante diverso, me parece importante conceptualizar qué es un plan de estabilización y qué implica. Bueno, primero, Majo, saludarlos en los 10 años, el aniversario. Felicitaciones. En Argentina 10 años son 10 siglos y haber sostenido los valores del federalismo y la libertad a lo largo de todo este tiempo, desde momentos muy difíciles, la verdad que es un orgullo para los tucumanos y para los argentinos. Te felicito, José, felicito a todos los sponsors de la Fundación que no han bajado los brazos. Saludo a los presidentes que nos están acompañando hoy, querido Álvaro, y a todo el auditorio, y a Majo por esta pregunta disparadora que podría tomarnos todo el tiempo del panel quizás. Y por supuesto aclaro que para mí es un gran orgullo estar compartiendo este diálogo con vos, Domingo, por tantas razones. Un plan de estabilización, para ser lo más sucinto posible, porque hay muchas preguntas, entiendo, y no hay tanto tiempo, pero un plan de estabilización necesita coherencia técnica y necesita respaldo político. Coherencia técnica porque si no, no es creíble, y el respaldo político porque si no, no es duradero a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que Argentina ha tenido experiencias de un poco de las dos o un poco de una, y solamente se sostiene la estabilidad cuando el programa que se comunica es confiable, es coherente y es, como dije antes, compartido por un espacio suficientemente grande de la política, ¿no? Este no es un tema menor para lo que viene hacia adelante. Domingo en su momento tuvo la oportunidad de tener el Congreso a favor, por lo menos. Nosotros no nos tocó eso cuando yo fui ministro de Economía, pero entonces el apoyo político y el acuerdo político detrás de un programa es muy importante. El programa en sí, para hablar de la parte técnica sucintamente, en general cuando uno habla de un plan de estabilización necesita bajar los decibeles y necesita bajar la velocidad de la inflación, necesita un ancla. Los economistas hablamos de un ancla, ¿no? Esa ancla puede ser un ancla monetaria, por ejemplo, la promesa de no emitir más de tanto, o el compromiso de
una cantidad de dinero que se va a mover en esta dirección, puede ser un ancla cambiaria, algún objetivo de tipo de cambio, o puede ser un ancla de expectativas. Esto es más heterodoxo y tiene que ver con algún acuerdo, ¿no?, con los actores económicos en el que todos aceptamos la parte que nos corresponde y somos todos un componente de ese compromiso de que las variables nominales van a pasar de un estadio más alto a un estadio más bajo, ¿no? Yo diría que estos son los componentes centrales y, como decías vos, Majo, al principio, no alcanza con un buen diseño económico y técnico, que a veces es difícil. Si tenés eso y no tenés el apoyo político y no tenés la creencia en la sociedad de que eso se va a sostener a lo largo del tiempo, bueno, como la experiencia de muchos planes de estabilización en Argentina, arrancaron bien, pero después terminaron mal porque faltó esa pata, ¿no? Domingo, hablemos de aprendizajes. Fuiste el protagonista en nuestra historia por la convertibilidad, por este plan de estabilización. ¿Qué podríamos decir que nos dejó esa experiencia desde tu perspectiva y en esa posición en la que estuviste como ideólogo de la convertibilidad y también, ¿por qué no?, del plan austral? Lamentablemente, mi paso por el Ministerio de Economía y antes por el Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente de nuevo por el Ministerio de Economía con De la Rúa. Y antes por el Banco Central, Domingo, digamos. Sí, todo, yo ¿no? estuve antes en el Banco Central, pero solo 53 días. Pero mi paso se identifica totalmente y casi exclusivamente con la convertibilidad. Pero yo sostengo, y lo repito cada vez que puedo, que los 10 años de estabilidad que tuvimos, y crecimiento económico, y modernización y transformación de la economía, que dejó muchas cosas a favor de que pudieran seguir creciendo Argentina, que no se han reconocido, y también dejó problemas que, al ser mal resueltos, son la causa de los problemas que tenemos ahora. Pero lo que hicimos con Menem fue una reorganización completa de la economía argentina y de las relaciones de Argentina con el mundo, mucho más que la convertibilidad. Yo primero fui ministro de Relaciones Exteriores y, siguiendo las instrucciones de Menem, a quien yo había acompañado antes en reuniones con los líderes europeos en un viaje que había hecho antes de ser elegido presidente, la instrucción fue: tenemos que tener buenas relaciones con todo el mundo y resolver todos los problemas que tenemos con Chile, con Brasil, con nuestros vecinos y también con Europa y con los Estados Unidos y con Japón, que en ese momento China no contaba tanto. Y entonces yo me dediqué como canciller 1 año y medio, trabajando codo a codo con Menem, en establecer una muy buena relación con todos los países del mundo. Y resolvimos un montón de conflictos. Y entonces empezamos a inspirar confianza a nivel de los políticos del resto del mundo. Eso fue muy importante. Por otro lado, Menem desde el vamos tenía la idea de que teníamos que reformar el Estado, por ejemplo, conducir las privatizaciones, reducir el tamaño del Estado y también eliminar una serie de privilegios que algunos sectores de la economía habían obtenido, y para lo cual consiguió 2 leyes que negoció con Alfonsín cuando se hizo cargo del gobierno. Una ley de reforma del Estado que nos dio las herramientas para poder privatizar y una ley de emergencia económica que nos permitió tomar una serie de decisiones de desregulación, de eliminación de impuestos distorsivos y una serie de eliminación de tratamientos especiales, ¿no?, privilegios. Entonces, cuando llegó, lamentablemente se hicieron avances en estos temas, pero seguía la inflación muy fuerte, no se había encontrado una solución para el problema de la inflación. Cuando yo pasé del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Economía, entonces yo tenía idea de cómo atacar el problema de la inflación y ahí viene el tema de la convertibilidad. Pero en realidad lo más importante
no fue la caja de conversión lo que se identifica como la ley de convertibilidad. Lo más importante fue legalizar el uso del dólar como moneda para todo tipo de transacciones, que lo hicimos porque ya la gente había elegido al dólar como la moneda que le protegía su ahorro, que le permitía acordarse de los precios, le permitía pensar en contratos de mediano y largo plazo, pero que no era legalmente factible de hacerlo con seguridad. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue legalizar el uso del dólar. Y al mismo tiempo, obviamente que eso hubiera significado quizás la desaparición total del austral, porque ¿quién iba a usar el austral si podía manejarse con dólares? Además, el austral había sido la moneda de la hiperinflación. Entonces yo dije, bueno, vamos a crear una moneda. Una moneda, como se crean todas las monedas, como se crearon históricamente todas las monedas fiduciarias del mundo. Primero con un patrón. Pasó con el dólar y la plata, pasó con la libra esterlina y el oro, pasó con muchas monedas después de Bretton Woods. Y mi idea era que, por supuesto, al principio iba a ser un 1 a 1 como fue, y un pleno respaldo de la moneda con dólares, pero en un determinado momento iba a poder flotar, y a partir de ese momento, si la moneda inspiraba confianza, iba a poder manejarla el Banco Central de la forma que se hace política monetaria en los países que ya tienen una buena organización monetaria. Ahora, por supuesto, que cuando se la dejara flotar, no se podía hacer la barbaridad que se hizo en el 2002 de disponer que todos los contratos en dólares, que eran el 70-80% de los contratos de la economía, se transformaran de repente y por decisión del príncipe en contratos en pesos para que después se pudieran desvalorizar como se desvalorizaron con la fuerte devaluación. Entonces, lección para el futuro. Para mí es más importante definir muy bien la organización de la economía, las instituciones económicas, que no hay que ser muy original. Hay que leer el régimen económico y rentístico de la Confederación Argentina que escribió Alberdi como complemento del libro Bases que inspiró la Constitución Nacional. Ahí están los principios con los que hay que organizar la economía. Tiene que ser una economía abierta, una economía donde el sector privado tenga libertad para llevar adelante los negocios, y tiene que ser un sector público muy disciplinado, abocado a lo que son las responsabilidades esenciales del Estado. Por ejemplo, la seguridad, que ahora en Argentina es un problema muy serio, o la lucha contra el narcotráfico y tantas otras cosas que son obligaciones ineludibles del Estado. Y el Estado no se tiene que meter ni a manejar empresas, ni a entorpecer el funcionamiento de los mercados donde opera el sector privado. Para mí, esa es la clave. En ese contexto se puede pensar en un plan para estabilizar la economía. Si no se crea previamente, o si la dirigencia política, el líder y sus colaboradores no tienen clara la idea de que hay que organizar la economía y la vida de la sociedad y explicarle a la gente las características de esa organización, explicar, como decía Fernando Enrique Cardoso, es una cuestión fundamental para el éxito de cualquier política de gobierno. Gracias, Domingo. ¿Qué similitudes y diferencias seguimos con la historia? Y hay una pregunta que me daba mucha curiosidad hacerles. ¿Qué similitudes y diferencias ven de este contexto actual respecto a lo que vivimos en los 80 previo a la hiperinflación? ¿Alfonso? Bueno, lamentablemente hay similitudes, no podemos esquivar esta pregunta. También hay diferencias, ¿no? Pero similitudes hay, y hay muchas. Cuando uno mira la historia argentina, durante la década de los 70 fueron años de alta inflación, pero con bastante baja indexación. Entonces la inflación en sí no generaba un problema,
y nunca llegó a pasar el 100% anual, que es el umbral en el que estamos nosotros ahora, ¿no? Hasta el año 74 con la famosa decisión de Celestino Rodrigo, donde destapa la olla de todos los controles previos del gobierno básicamente de Perón, del 73, y ahí ese salto es como que abrió esa caja de Pandora, y a partir de entonces estuvimos 20 años hasta que vino la convertibilidad a la que hacía referencia Domingo hace un rato, para volver a niveles de inflación por debajo del 100%. O sea, quiero decir esto porque nos olvidamos de que hace no tanto tiempo estuvimos 20 años con niveles de inflación de 3 dígitos o más, con intentos esporádicos como la tablita o el plan austral, que lograron bajar pero transitoriamente la inflación y apenas debajo del 100%. Buenos años fueron, si recuerdo bien, en el 80 la inflación fue del 80 y pico %, y en el 86, justo después del plan austral del 85, anduvo por el 82% anual. Todos los otros años estuvieron arriba de 100, con 2 hiperinflaciones en el medio, ¿no? La del 89 y la de fines de los 90, que fue el preámbulo para la reforma monetaria que mencionaba Domingo hace un rato. Entonces, la primera reflexión es cuidado con coquetear con estos niveles de inflación, porque había un presidente del Banco Central alemán que decía la inflación es como un tubo de pasta de dientes, ¿no? Una vez que está fuera no lo podés volver a meter adentro, ¿no? Y 100% es un nivel crítico, no solamente psicológico, sino también objetivamente difícil de revertir si no hay, como bien decíamos antes, un programa de estabilización. Hay una similitud que es la que nos salta a los ojos cuando comparamos con los 80, y es el déficit cuasi fiscal, lo que los economistas llamamos el déficit cuasi fiscal, que es básicamente la diferencia entre ingresos y egresos, no del Estado Nacional, no del Gobierno Central, sino del Banco Central, en tanto en cuanto el Banco Central es no solamente el agente financiero del gobierno, sino que en estos momentos es el mejor amigo del gobierno, ¿no? Porque cuando el gobierno tiene un problema, sale el Banco Central a rescatarlo, ¿no? Si hay que ganar votos con el plan platita, bueno, que el Banco Central ponga la platita más de $1 billón, ¿no? Es lo que puso gracias a la recomendación de Goyán. Cuando Guzmán tenía problemas porque se le caía el mercado de bonos en pesos, el que salió a rescatar fue el Banco Central. Y cuando Massa necesitó reservas, inventó un rulo que nunca habíamos visto en la historia argentina todavía, y eso que hemos visto cosas, en la que se le bajaba la retención al exportador, pero la retención la cobraba igual el Tesoro Nacional, y quien ponía la platita la ponía el Banco Central, ¿no? Entonces, cuando uno mira el balance del Banco Central hoy, vemos un efecto de nominalidad y de, si se quiere llamar, bola de nieve, comparable al de los años 80. En los años 80 los memoriosos recordarán que había encajes indisponibles, ¿no? Y que los bancos guardaban esos encajes en el Banco Central, eran por definición indisponibles, no los podían tocar. Todos los meses se anotaban una tasa de interés que no podían tocar, y por supuesto que la contrapartida de esos encajes eran los depósitos de los ahorristas. Cuando los ahorristas se dieron cuenta de que este esquema de anotar, anotar, anotar y no ver lo que había detrás no podía sostenerse en el tiempo, eso básicamente gatilló la hiperinflación del 89, ¿no? Hoy no son los encajes indisponibles, sino que son las LELIQs, y las LELIQs hoy representan más de 2 veces los pesos en circulación, ¿no? Los pesos que nosotros tenemos en el bolsillo. Por cada peso que tenemos en el bolsillo, además hay 2 pesos en las gateras, en esta bola gigantesca del LELIQ, que se anota también una tasa de interés del 100% anual, un poquito más del 100%, todos los meses, y que, como dije antes, también las LELIQ son la contrapartida de los ahorros que tienen los ahorristas en los bancos. Los bancos hoy prácticamente no le prestan al sector privado, lo único que hacen es captar depósitos a una tasa y colocarlo en el Banco Central. Este es un juego que se parece mucho a los 80, ¿no? Hay muchas otras diferencias. Hay una diferencia a favor, que es el proceso de inversión que se dio durante los 90, como explicaba Domingo hace un rato.
hay una diferencia en contra, y es que hoy la situación social es mucho más delicada de lo que era a fines de los 80, ¿no? Entonces, si ponemos todo en la bolsa, decimos, es para estar atentos, y es una de las grandes razones por las cuales los candidatos y los partidos políticos que se presenten a las elecciones del año que viene tienen que andar en esto bien resuelto, porque es una cuestión, el plan de estabilización, que va a haber que aplicarla pronto y de la manera más contundentemente posible, ¿no? Porque alguna de estas nominalidades es como que son un monstruo que cobran una vida propia, a la que hay que cortarle todas las cabezas que termine teniendo ese monstruo a fin del año que viene, cuando cambie el gobierno, ¿no? Hablemos del famoso debate shock versus gradualismo. Podríamos decir que tenemos de cada lado de la estantería un representante sentado en esta mesa. ¿Creen que en el contexto actual se necesita una de las dos cosas o las dos cosas al mismo tiempo? ¿Domingo? Yo creo que es una discusión artificial que se ha planteado. Obviamente que no se pueden resolver todos los problemas inmediatamente de un shock, y tampoco se puede olvidar de que hay algunos problemas que hay que atacarlos urgentemente, y no se puede decir, bueno, vamos a tomarnos tiempo, porque posiblemente agraven más la situación. O sea que yo no le asigno gran importancia a esa discusión. Lo que sí, de la pregunta anterior hay algo que me interesaría decir. Desde el punto de vista económico, los 15 años anteriores a la hiperinflación no fueron muy diferentes a los 15 años anteriores a la situación actual, excepto en términos de niveles. Por entonces las tasas de inflación eran más altas. Ahora, había una diferencia con respecto a la situación actual que a mí me parece clave. Alfonsín tenía un buen equipo económico, de gente que sabía qué es lo que hacía, entendía el tema, el equipo liderado por Zurril. Pero desde el lado político, el propio Alfonsín y la forma de pensar que tenía el Partido Radical en ese momento, la mayoría del Partido Radical, no dejaron que el plan que habían hecho el equipo económico fluyera eficientemente. Y después, el que era candidato a presidente, que era más bien un radical de centro derecha y que quería usar el lápiz rojo para ajustar el Estado, para mí cometió el error político de forzarlo a Alfonsín a cambiar el equipo económico, cuando en una situación crítica reemplazar un equipo económico que sabía manejar la economía por gente que no tenía idea fue muy grave. Y además había otra circunstancia política. En este sentido, en el momento actual no tienen equipo económico, no saben, no entienden nada del instrumental que tienen que manejar para... en ese sentido, estábamos mejor en la década del 80 con el equipo de Zurril. En términos de las complicaciones que el candidato le creó al propio gobierno radical al pedirle la renuncia, es muy parecido a lo que hace Cristina con todos los funcionarios que Alberto Fernández designa, y hasta ahora no lo ha hecho claramente con Massa, pero me parece que está preparándose para hacerlo. Pero hay una diferencia que tiene que ver con la oposición. En aquel momento yo estaba seguro que Menem iba a manejar bien la economía, porque lo había acompañado en todas esas reuniones con los líderes europeos. Yo veía cómo él absorbía información, conocimiento, y cómo tenía una muy buena intuición, y no se apegaba por ser peronista a las viejas ideas peronistas, sino que él lo que quería era resolver los problemas, ¿no? Pero eso no se había transmitido, la gente no había percibido eso, y todos pensaban que Menem iba a ser un desastre, es decir, iba a aplicar muy malas políticas. Entonces eso ayudó a que se terminara de desestabilizar la situación en el gobierno de Alfonsín. Ahora, a favor
de la situación actual, en general yo veo a la oposición con ideas que van en la dirección correcta en materia de organización económica y de cómo encarar los problemas, y es probable que esta posición de la oposición ayude a que los desastres que está haciendo este gobierno no terminen en un fenómeno hiperinflacionario. Esas son las cosas que a mí me parece que puedo dar y de paso ayudan un poco a ser optimista, es decir, no vamos a caer en un desastre total como se cayó al final del gobierno de Alfonsín y cuando estaba cambiando el gobierno para pasar a manos de Menem. Bueno, eso de por sí, y a lo mejor la oposición va a estar preparada para poder resolver los problemas. Perfecto, gracias, Domingo. Shock versus gradualismo, y te lo contextualizo, perdón, en el marco de la presidencia de Mauricio Macri, a quien se criticó mucho y a todo su equipo por el gradualismo. Llevándolo al contexto actual, ¿cuál es tu mirada al respecto? Bueno, primero creo que se lo criticó mal, comparto lo que acaba de decir Domingo respecto de que son categorías que pueden vender rápidamente en los medios, pero que no reflejan la profundidad del fenómeno y del problema, ¿no? A ver, nosotros en menos de 3 meses arreglamos la deuda con los holdouts, levantamos el cepo, ordenamos el INDEC, y en 3 meses más tarde tuvimos el sinceramiento fiscal más grande de la historia universal. Ningún país del mundo encontró recursos que estaban ocultos como fue ese proceso y además en tan poco tiempo, ¿no? Entonces la primera reflexión es, pensando en el futuro, hay que ir todo lo rápido que se pueda y asegurándose que esa velocidad se puede sostener, porque no sirve de nada hacer el gran shock si no tenés el soporte para bancarlo, ¿no? Y el soporte, básicamente, como dije al principio, es el respaldo político de las reformas que vayas a hacer. Domingo explicó muy bien en la época de los 90 y hasta incluso antes, durante el gobierno de Alfonsín y el juego con la oposición. Primero hablo del pasado porque me estás preguntando que lo contextualice, Majo. Nosotros asumimos con las minorías más exiguas de la historia argentina en 200 años. Nosotros teníamos 1/5 de las bancas en el Senado y teníamos 1/3 con viento a favor en diputados, 80 diputados y 15 senadores, ¿no? Entonces no sé quién creyó que tenía los fierros para avanzar en un shock brutal, porque no contábamos con eso. Y tampoco contábamos con un mandato para hacerlo, ¿no? Recordemos que Macri le ganó apenitas por 1 punto y algo a Scioli, y el mandato era, bueno, saquen a esta gente que no paró de robar y denos un poco de honestidad y de institucionalidad, pero no hubo mandato de cambio de modelo económico, ¿no? Bueno, ahora esas cosas están modificándose. La primera es que si Cambiemos repite las últimas 2 o 3 elecciones, ya vamos a estar hablando de 120 y pico diputados en la Cámara de Diputados y quizás sumar algún senador más, con lo cual en las 2 cámaras estaríamos cerca de quórum, ¿no? Y un quórum que si no lo tenemos por la votación, muy probablemente se puede conseguir por alguna negociación, ¿no? Con algún gobernador en el Senado y con algún bloque de diputados afín con el que se puede armar un gobierno de coalición más amplia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un plafón y un punto de partida para un ordenamiento más rápido, que sea más sostenible en el tiempo, porque tenés el respaldo político, ¿no? La segunda cuestión es que me parece, esto es una sensación, me gustaría escucharlo Domingo en esto también, es que hoy hay una comprensión un poco más cabal de las dificultades que tiene Argentina, digamos, ¿no? Hoy el ciudadano de a pie, y yo en todo este año estuve recorriendo mucho el país, estaba viendo que tengo los zapatos medio sucios, porque hoy estuvimos con Roberto recorriendo
Sí, estuvimos en la banda en una recorrida muy linda, como todas las recorridas que hacemos, ¿no? Y lo que yo me llevo de todas estas conversaciones es que hay una conciencia mucho más clara de que Argentina no puede seguir así, de que tiene que cambiar, de que para cambiar va a hacer falta un esfuerzo y un sacrificio de todos, y veo además una predisposición a poner ese sacrificio en valor. Claro, falta lo que Domingo explicó hace un rato y que lo explicaba también Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique dice, gobernar es explicar, ¿no? Gobernar es comunicar. Y creo que eso nos faltó absolutamente en el gobierno de Cambiemos en el inicio. Nos faltó comunicar no solo el estado de situación, que a veces se nos critica, podemos discutir eso, pero sobre todo lo que faltó explicar fue el rumbo, ¿no? ¿Por qué tengo que tomar esta medicina? Porque quiero llegar a este lugar, ¿no? Por ejemplo, hubo un aumento muy fuerte de tarifas a mitad camino del año 2016 y nadie explicó muy bien cuál era la razón, por qué se hacía, cuál era el objetivo final. La mayor explicación era, no, el aire acondicionado tiene que estar en 24, no lo pongan en 22. Y digo esto porque a veces se cree que el aumento de la inflación en el inicio del gobierno de Macri fue por la salida del cepo y la unificación cambiaria. No, fue básicamente por el aumento de tarifas. El 80% del aumento de la inflación fue por el aumento de tarifas. Y digo al pasar lo siguiente para también poner sobre la mesa algo que es muy importante y es el sentir de la opinión pública y la comunicación. Hoy, el diario de hoy dice algo muy distinto del diario mientras estábamos llevando adelante estos cambios. Y la verdad que cuando vino la primera elección de medio término en el 2017, el triunfo de Macri fue impresionante. O sea, desde la elección del 87 de Alfonsín, después del Plan Austral, que no había un oficialismo con tantos votos en la elección de medio término. Alguna cosa se hizo bien en 2016 y 2017. Yo creo que lo que faltó fue sostenerlo, encontrarle el apoyo político necesario para mantenerlo hacia adelante, comunicarlo y ejecutarlo mejor de lo que se venía ejecutando hasta ese momento, ¿no? Perfecto, entonces encontramos acá un primer punto de consenso sobre una condición fundamental que mencionan los dos, que tiene que ver con cómo conseguimos el apoyo popular, comunicar, explicar ese norte. Ahora, también juega lo político, los distintos actores políticos para acompañar o no acompañar una decisión como esta. Dentro de esos actores políticos, Domingo, ¿cómo juegan los gobernadores? ¿Cómo juegan las provincias? ¿Cómo de alguna manera considerás que se debiera o no coparticipar estas responsabilidades de lo que implica tomar una decisión de esta envergadura para que sea sostenible en el tiempo? Bueno, que el plan de reorganización económica y también el de estabilización y de todos los aspectos que se vayan a implementar sea efectivo, tiene que unir el esfuerzo de la nación y con el de las provincias, y tiene que haber una relación muy estrecha y un convencimiento. En los 90 teníamos un sistema que se llamaban los pactos federales fiscales, que permanentemente estábamos negociando y las provincias querían algunas cosas, se las dábamos, sí, a su vez ellas hacían otras, y bueno, y eso funcionó. Yo creo que, por ejemplo, en el gobierno de Macri, en mi opinión, lamentablemente le dieron demasiados recursos a las provincias. Claro, puede haber sido porque no tenían suficiente apoyo en el Senado y tenían que comprarlo de alguna manera transfiriéndole recursos. Pero las provincias también tienen que ajustarse el cinturón, en particular la provincia de Buenos Aires, que es la que siempre desorganiza todas las cosas en el país. Ahora, una cuestión, en mi opinión, fundamental es que los economistas que se preparan para constituir el equipo económico tienen que educar más que a la gente, tienen que educar a los propios políticos, porque resulta que hay, por ejemplo, yo me acuerdo, una cosa fue en el periodo en que yo estuve con Menem,
como Menem tenía una gran capacidad de comunicación y además tenía un control de todos los resortes de su partido, incluso de los sindicatos. En realidad no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, pero cuando un gobierno empieza a acertar, otros partidos se suman para apoyar, ¿no? Pero después yo fui ministro de la Rúa y obviamente que cuando fui ministro de la Rúa había una parte importante del Partido Radical, que es la que le renunció cuando designó ministro de Economía a López Murphy, que tenía ideas completamente contrarias y trataba de ver que se echara por la borda y se destruyera todo lo que se había construido en la década de los 90 y que se encerrara la economía, que se volviera a todos los vicios que tenían. Esa es la forma de pensar que tenían, eso predominaba en ese. Por supuesto no era el caso de la Rúa y había mucha gente que tenía el mismo pensamiento que de la Rúa. De la Rúa había ganado la elección prometiendo continuidad de las políticas económicas de los 90 y Duhalde la había perdido porque había puesto en duda que se iba a darle continuidad a lo que más la gente apreciaba del gobierno de Menem. Por eso, para mí la dirigencia, los economistas que quieren armar un programa, y hay varios buenos que están trabajando en ese sentido, por supuesto, incluyendo Alfonso, yo creo que tienen que hacer una tarea de educación de la dirigencia política. Porque si, por ejemplo, me acuerdo, Macri dijo, no, a la inflación la resolvemos de taquito. Y me acuerdo que Federico Sturzenegger, que es un gran amigo mío, fue y dio una conferencia en Harvard y le preguntaron sobre la inflación y dijo, no podemos hablar de eso porque Durán Barba dice que no se puede hablar de la inflación, no hay que asustar a la gente. O sea, y yo creo que Macri debe haber creído realmente que resolver el problema de la inflación era una cuestión de taquito, ¿no? Por eso, ahora Macri me parece que ha aprendido muchísimo de la experiencia. Yo he hablado con él y lástima que cuando alguien está en el gobierno y aprende la experiencia, a su vez se compra crítica y oposición que después le hacen difícil el retorno al gobierno. Pero yo creo que los economistas, y yo tuve, digamos, la virtud, me voy a autoelogiar, de confirmarle a Menem lo que su intuición le decía. Me acuerdo que uno de los primeros ministros de Economía de Menem, cuando empezó de nuevo a aumentar la inflación, Menem le dice, ministro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar los precios, le dijo. Y Menem dice, pero ministro, yo soy descendiente de los fenicios. En aquella época ya los fenicios sabían que no funcionan los controles de precios. Entonces, yo aproveché esa buena intuición y trabajé mucho sobre Menem para explicarle los temas económicos. Eso es fundamental, ¿no? Que los economistas que están en la oposición y que se están preparando para ayudar a resolver los problemas tienen antes que nada que educar a los dirigentes políticos. Si no, ¿cuál es el problema de Cristina? El Cristina es que en economía, ¿saben quién la educó? Kicillof. Ella una vez presentó un libro de un periodista, Zayat, que se llama Economía a contramano, y dijo, esta es mi Biblia económica. Y cuando yo leí el libro, era todo lo que le decía Kicillof a Cristina. Obviamente, con ese pensamiento en el que se educó en materia económica Cristina, no podía resolver los problemas y salir adelante. El marido de ella, Néstor, se había educado bastante conmigo, porque venía cuando era ministro, cuando era candidato cuando era gobernador de Santa Cruz, venía a hablar conmigo y la misma Cristina dijo que después iba Néstor y estudiaba economía, pero por eso no cometió tantos errores como las barbaridades que cometió Cristina durante su periodo y que sigue cometiendo ahora o haciéndole cometer a este engendro de gobierno que han logrado, ¿no? Alfonso. Bueno, a ver, algunas reflexiones mientras Domingo contaba su experiencia.
Me vino a la mente una frase de Tony Blair que me parece genial y que viene a cuento de lo que estamos diciendo. Tony Blair dice que cuando un mandatario asume, está en el máximo nivel de popularidad y en el mínimo nivel de capacidad, en el sentido de que todavía no aprendió la botonera, cómo se hace. Y la fatalidad es que cuando se va, está en el mínimo nivel de popularidad y en el máximo de capacidad. Entonces, esta es una reflexión para decir, hemos aprendido, y no solamente Mauricio, muchos otros integrantes del equipo de Cambiemos aprendieron algunas de las cosas que dice Domingo, y además hubieron fatalidades que no se van a repetir. Majo pregunta específicamente la cuestión de las provincias. Yo comparto lo que dice Domingo, pero también debo recordar que una semana antes de despedirse Cristina, seguramente asesorada por Kicillof, firmó un decreto donde dijo: las provincias tenían razón. Durante 10 años me quedé con el 15% de la coparticipación que les correspondía a ellas y resulta que me lo quedé yo. ¡Qué macana! Ahora que se lo devuelva Macri. Literal, literal. Y esto nadie lo dice porque no se discute. Es mucho más fácil caer en las muletillas de, no sé, gradualismo, shock o lo que fuera. Pero eso le costó al gobierno de Macri a lo largo de su periodo. No se pudo hacer por shock porque quebraba el Estado Nacional. Pero a lo largo de su periodo, el Estado Nacional le fue transfiriendo, como consecuencia de esta resolución después de la Corte, el equivalente a 18.000 millones de dólares en 4 años. Entonces, el que creía que se podía ordenar la cuestión fiscal en el marco de todos los problemas, más una factura que nos dejó Cristina antes de irse, 18.000 millones de dólares, estaba mirando otro canal, ¿no? O quizás estaba siendo mal asesorado, como decía Domingo hace un rato. La otra cuestión que es muy importante que mencionó Domingo, y fue efectivamente así, como Cambiemos en el arranque dejó pasar la oportunidad de hacer un gran acuerdo con la oposición, básicamente con el peronismo federal, entonces cada ley costaba una fortuna, ¿no? Por aquello de que eran minorías muy pequeñas las que teníamos en el Congreso y porque además faltó una estrategia de mandar un paquete de leyes y que, bueno, lo que haya que negociar se negocia una vez y no cada vez que vas, te van desplumando cada vez que vas al Congreso, ¿no? Creo que eso se aprendió. La consecuencia es que hoy mirás las cuentas fiscales y a diferencia de lo que le pasaba quizás a Domingo durante los 90, ahora las provincias tienen superávit y la nación tiene déficit. Y esto abre una discusión que es muy interesante, porque obviamente no se puede tocar la ley de coparticipación, no porque uno no quiera tocarla, sino porque es inviable modificarla, porque hace falta una ley convenio en la que las 24 jurisdicciones la aprueben después en sus propias legislaturas. Si vamos a modificar la manera en que se reparte la torta, bueno, alguien va a estar peor que antes, ese alguien no lo va a aprobar en su legislatura, esa ley convenio no va a salir. Entonces hay que ser un poco más creativos respecto de cómo negociar alguna de estas cosas con las provincias desde un punto de partida muy diferente, que es el Estado Nacional con una deuda muy grande y con un déficit que todavía es grande, y las provincias con una deuda relativamente baja y con un superávit fiscal. En esa negociación creo que hay que encontrar un camino y me parece que, como decíamos antes, no sé cuál es la etiqueta que hay que ponerle, pero la coalición de gobierno que surja como consecuencia de las elecciones y las negociaciones posteriores. Domingo bien aclaraba que Menem, cuando ganó en el 89, no consiguió la mayoría en diputados, pero rápidamente tejió las alianzas necesarias para tener la mayoría que le faltaba en diputados, porque ya la tenía en el Senado. Yo creo que tenemos que pensar en algún sistema en donde haya garantías de que esas alianzas no se rompan, ¿no? Y bueno, junto con la alianza puede haber un lugar en el gabinete, hay que pensarlo de esa manera. No quiero decir un gobierno de unidad nacional porque trae connotaciones históricas que quizás a alguno no le gustan, pero lo que digo es la fuerza política que va a dar vuelta esta decadencia de Argentina
es una fuerza política que necesariamente tiene que tener más del 50% en las dos cámaras y que tiene que tener el compromiso de que no es solamente la gestión parlamentaria, sino también la gestión ejecutiva, en la que se comparte solidariamente los éxitos y los fracasos, ¿no? Y que haya también una regla para que hacia adelante, bueno, dentro de la coalición surja el candidato que puede reemplazar al que está actualmente. Eso hay que pensarlo con mucho tiempo, me parece que estamos lejos de eso, pero creo que es muy importante verlo de esa manera, porque si nos juntamos de acá a 2 años y evaluamos lo que hizo el gobierno en su primer año de asumir, me parece que lo que se van a preguntar todos en ese momento va a ser lo mismo que nos preguntaban a nosotros en el 2016 o en el 2017. Empresarios, sindicalistas, inversores externos. Yo tuve muchas reuniones con ellos que me decían, pero Alfonso, ¿quién me garantiza que dentro de 4 años se mantiene este esquema? ¿Y quién me garantiza que dentro de 4 años no viene un gobierno y hace exactamente lo opuesto a lo que están haciendo ustedes? Bueno, tuvieron razón los escépticos, ¿no? Volvió Kicillof, por ponerlo de una manera muy contundente. Y hago una última reflexión porque me faltó decir esto en la parte de los planes de estabilización. La herencia que va a dejar este gobierno va a ser muy compleja en un aspecto técnico que es importante entender porque tiene mucha connotación política, que es lo que los economistas llamamos los precios relativos, ¿no? El desequilibrio de los precios relativos. En todos los planes de estabilización de los 80 y de los 90 que más o menos funcionaron, los precios relativos se ordenaban previamente, ¿no? Hoy cuando Massa dice no, queremos congelar los precios, es inviable en general, desde los fenicios, como decía Menem, pero además es inviable en particular, porque todos sabemos que el tipo de cambio está atrasado, las tarifas están atrasadas, entonces no le podemos pedir a un productor o a un comerciante que mantenga el precio constante sabiendo que sus costos en algún momento van a cambiar dramáticamente cuando se corrijan estos desequilibrios de precios relativos. Y cuando miramos a lo largo de la historia, prácticamente no hay ninguna situación en el tiempo en la que los precios relativos estuvieron tan desalineados como están ahora y como van a estar al final del mandato. Entonces, el gobierno que asuma en el 2023, que tenga la vocación de resolver esto, va a tener que corregir tarifas, corregir el tipo de cambio, con la consecuencia que esto va a tener sobre el salario real, pero partiendo de un salario real que es uno de los más bajos de la historia. O sea, si ustedes creían que había una expectativa de que iba a ser relativamente fácil, lo que viene es más difícil que nunca. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto que se puede hacer, pero va a requerir de otros artefactos políticos, de otro coraje y sobre todo va a requerir de algo que está faltando últimamente en la política argentina, que es la generosidad, ¿no? Estamos en un lugar, y puedo hablar también de Tucumán y de la Nación, ¿no? Donde la oposición está mucho más preocupada en el cargo que voy a tener si me eligen o si eligen a mi candidato y no en las acciones que vamos a hacer para poner de pie a Tucumán y para poner de pie a Argentina. Les confieso que tengo unas cuantas hojas con preguntas y que me quedaría todo el día conversando con ustedes. Simplemente para cerrar, te pido, Domingo, una última reflexión en esto que vos mencionas de educar, sensibilizar. ¿Cuáles son los costos? Ustedes dijeron muchas cosas, de no tener un plan de estabilización. Es decir, ¿cuál es la necesidad suprema que nos obliga a pensar? Lo estamos viendo. Se oponen a los ajustes. ¿Y qué mayor ajuste que el que hace una inflación increyendo y que le quita el poder adquisitivo a la gente, que pone en marcha mecanismos de pujas sectoriales que son tremendas? Unos consiguen una ventajita antes, otros quedan rezagados. No hay peor ajuste o peor desajuste de la economía que el que hace la inflación, ¿no? Por eso esta literatura o esta narrativa de que va a venir un gobierno que va a hacer ajuste mientras que el actual gobierno no hace ajuste, es una gran mentira. Eso hay que explicárselo a la gente. Y para poner una nota que posiblemente
no esté de acuerdo, Alfonso, pero yo que estoy afuera de la política y ya no me voy a meter más en política, yo creo que para gobernar el próximo periodo, que seguramente va a ganar el candidato de Juntos por el Cambio, van a necesitar el apoyo de Milei. Por lo tanto, por más que ahora se estén peleando y resulte... Milei va a conseguir... Yo cuando fui candidato a presidente, teniendo a De la Rúa por un lado y a Duhalde por el otro, con dos estructuras políticas muy fuertes, saqué 10% de los votos y logré 11 diputados, que justamente eran los que le faltaba a la alianza para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Y yo después me incorporé al gobierno de De la Rúa para ayudar a que pudiera tener esa mayoría. Y además yo tenía una idea de que en Argentina el radicalismo era como la socialdemocracia alemana, el peronismo modificado por Menem era como el Partido Demócrata Cristiano alemán, y yo pensaba ser como el Partido Liberal, que una vez estaba asociado con la socialdemocracia, otra vez con el Partido Demócrata Cristiano, pero siempre se quedaba con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso le daba a la política alemana una estabilidad y, por supuesto, un progreso que fue impresionante. Bueno, pero lo que quiero decir es que yo arrastré a 11 diputados. Yo, tal como veo las cosas ahora, Milei va a arrastrar a no menos de 20 diputados. Entonces, decir, por más que él sea agresivo, etcétera, no lo tienen que tratar tan mal, porque lo van a necesitar cuando armen el gobierno. Te la dejó picando, Alfonso, me matan, pero te doy para que retruques. No, a ver, prefiero que me corran por derecha y no por izquierda, así que... Muchas gracias a ambos por el tiempo.